Los zapotecas. Historia. Los primeros asentamientos se hicieron en tierras fértiles del sur del Valle de Oaxaca. También habitaron en los estados de Guerrero, Puebla y en el Istmo de Tehuantepec, que abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La base de la economía zapoteca fue la agricultura, y esta era a base de terrazas, es decir, que formaban escalones amplios para aprovechar el agua de la lluvia. Sembraban maíz, frijol, jitomate, cacao. También el comercio artesanal era esencial para la economía y además para subsistir practicaban la caza, la pesca y la recolección. Eran zólatras, es decir, que rendían culto a los animales o que sus dioses eran representados por ellos. Xipetotec era su dios principal. Este era el criador de las deidades. La unidad básica era la familia. Cada uno de acuerdo al sexo tenía una actividad. El hombre cazaba, cosechaba, se dedicaba al comercio, eran guerreros y fabricaban. Las mujeres se dedicaban a la recolección, al cuidado del hogar, tejían, preparaban alimentos y en ocasiones cosechaban. Su sistema político era teocrático, es decir, que estaban gobernados por los sacerdotes. Y para fortalecer este sistema político hacían alianzas con otros pueblos y matrimonios por conveniencia. Su sociedad estaba dividida en dos: la clase dominante, integrada por los sacerdotes, militares y comerciantes, y la clase dominada, integrada por campesinos, cargadores, cazadores, tejedores, etc. Todo iba en función del oficio que desempeñaban. Arte zapoteca. Trabajaban principalmente la piedra y lo podemos observar en los diseños decorativos que abundan en su arquitectura. En muchos de sus edificios podemos ver bajos relieves y murales con motivos guerreros y representando conflictos bélicos. En su arquitectura vemos la decoración con mosaico perfectamente recortados y ensamblados en piedra que forman grandes fajas de grecas. Observamos en sus ciudades una construcción horizontal con ángulos rectos que no apuesta por edificios muy altos. Tenían un sistema logofonético de escritura que utilizaba un glifo separado para representar a cada una de las sílabas de la lengua. La escritura no estaba al alcance de todos, solo la nobleza la utilizaba, y lo hacían sobre huesos, conchas, cerámicas y piedra, o sobre algunos materiales perecederos como el papel o la madera. Sus glifos narraban principalmente sucesos históricos importantes y en algunos casos la utilizaban para contar sus bienes. Arte funerario. Los entierros los hacían en los espacios domésticos con tumbas sencillas, por lo regular a un lado de sus viviendas. Después llegaron a ser mucho más elaborados con espacios destinados exclusivamente a los entierros. Estos estaban construidos con cubiertas abovedadas, con jambas y dinteles. Tenían murales y vestíbulos que los conectaban. En los murales representaban los sacrificios e incluso había algunos espacios con bajos relieves. En la etapa de mayor apogeo, algunos espacios funerarios contaban con escalinatas y fachadas con tablero doble. También tenían un nicho central que servía para colocar urnas de barro. Las urnas eran recipientes tipo vasos que se decoraban con la figura de sus dioses o de seres humanos sentados en actitud de custodiar el recinto funerario. ¿Cuál era entonces el asentamiento más importante y representativo de la cultura zapoteca? Monte Albán es el centro más importante localizado en un plano aterrazado en la cima de una montaña. Esto con la finalidad de poder controlar cualquier acercamiento o ataque por parte de algún grupo enemigo. A pesar de ser el centro zapoteca más importante, nunca fue una gran metrópoli desde el punto de vista económico. Surge más bien como capital política para coordinar y organizar las actividades de otros asentamientos militar y comercialmente. Tuvo un crecimiento muy rápido y monumental de aproximadamente 4 kilómetros de extensión alrededor de la plaza central,
Estaba compuesta por numerosos templos, palacios, 2 canchas de juego de pelotas y otras importantes construcciones. Las casas estaban distribuidas en laderas alejadas del conjunto central, en donde también se encontraban los talleres para los artesanos. La historia de Monte Albán está dividida en 5 etapas. La primera con una gran influencia teotihuacana que se pone de manifiesto tanto en cerámica como en monumentos arquitectónicos y escultóricos. Su relación con esta enorme ciudad siempre fue pacífica, no competían ni política ni económicamente con ella, así que no representaba ningún peligro. Los Danzantes es uno de los edificios representativos de esta etapa. Posee muros elevados, revestidos y grandes losas, además de unas figuras dinámicas que al principio creyeron que estaban danzando y de ahí el nombre del edificio. Posteriormente se dieron cuenta que más bien eran personajes agonizando, sacrificados con algunos órganos de fuera. La fase 2 es una continuación de esta influencia teotihuacana con algunos ligeros cambios. El Montículo J es un edificio representativo de esta etapa. Es un observatorio en forma de punta de flecha ubicado estratégicamente para poder cumplir su función. Las siguientes etapas, la 3 y la 4, son culminantes. En estas 2 etapas se elaboraron la mayoría de los edificios, que son de una arquitectura más propia sin ninguna influencia. Uno de los elementos arquitectónicos más predominantes de esta etapa es el doble escapulario o tablero doble, que se implementó en las fachadas y que después fue copiado por otras ciudades. Se cree que tenían un vínculo con los mixtecos, ya que fueron encontradas muchas ofrendas mixtecas, pero aún se desconoce el tipo de vínculo que tenían. Quizás al final de Monte Albán, al final de los zapotecas, los mixtecos habitaron esa ciudad. También tenían la cerámica más numerosa de Centroamérica. Cerca de Monte Albán se encontraban 2 hornos importantes de cerámica. En estas imágenes podemos observar el doble escapulario en los tableros, elemento representativo de la arquitectura zapoteca. La exclusión de la gente común por parte de la nobleza del Valle de Oaxaca pudo ser un factor determinante para el colapso de la ciudad zapoteca de Monte Albán hacia el 800 después de Cristo.